Buenas, mi nombre es Luisa Mesa y en compañía de Carly Castro y Luisa Reales vamos a hablar sobre nuestro proyecto de investigación. Somos del grupo de talentos Ciencias Naturales nivel 3. El nombre de nuestro proyecto es Investigación sobre los cuidados y la prevención de parásitos en los niños de transición y primer grado del Instituto Educativo Distrital Alexander von Humboldt de Barranquilla. Introducción. Como tema manejamos la parasitosis infantil y en contextualización nos dimos cuenta que los primeros años de vida son fundamentales para adquirir aquellos hábitos de higiene al momento de alimentarse y de lavarse las manos, dónde y cómo, especialmente en los lugares donde se están expuestos a adquirir parásitos. Como lo es las áreas de recreación estudiantil, específicamente la zona de primer grado y transición, ya que estos no cuentan con las características necesarias con una salubridad necesaria para los niños. Nuestra pregunta problemática es, ¿cuáles son los factores decisivos dentro del entorno de alimentación y juego de los niños de transición y primer grado que permiten la entrada y proliferación de parásitos en el Instituto Educativo Distrital Alexander von Humboldt en Barranquilla, Atlántico? Justificación. La relevancia del trabajo radica en que como institución es importante tener espacios que higiénicamente permitan a los niños desarrollar sus actividades recreativas y alimenticias de forma correcta, para así evitar que ellos, mediante la realización de estas, adquieran enfermedades o en este caso parásitos, ya que al estar ellos en una etapa de desarrollo es fundamental tener cierto cuidado con este tipo de enfermedades, ya que su afectación en la forma física de los niños puede ser peligrosa. Además de que esto también les brinda cierta seguridad a sus familias. Pertinencia. La pertinencia del trabajo radica en concientizarnos de la importancia de darles a los niños un espacio donde ellos puedan realizar todas las actividades recreativas necesarias y alimenticias de forma saludable y evitando así que ellos corran algún riesgo de contraer alguna enfermedad. Objetivo. Viabilidad. El estudio requeriría la toma de muestras de superficies que, según la investigación realizada, podrían ser posibles hábitats de los parásitos. Luego de tener estas pruebas, serían enviadas a un laboratorio donde se confirmaría la presencia de estos individuos. Una vez confirmada, lo que restaría sería tomar esos espacios y realizar la debida limpieza para así evitar la proliferación de estos. Además de que esto no implicaría algo excesivamente costoso o implementos imposibles de conseguir. Objetivos. Nuestro objetivo general es dar a conocer los posibles hábitos dentro de los espacios de recreación junto el riesgo que corren los niños de primer grado y transición al adquirir parásitos. Como objetivos específicos, nosotros manejamos dos. El primero es, basándonos en los trabajos previos, buscar aquellas zonas que presentan características similares a la zona de recreación de los niños de primero y transición de la institución, para así identificar las zonas donde se pueden adquirir o existe presencia de parásitos. Además, el segundo objetivo, donde sugerimos realizar unas charlas de concientización de acuerdo a la temática tratada para concientizar a los niños y ellos aprendan la importancia de tener buenos hábitos en todo momento, durante su estancia en la institución, en su casa y en su vida. Ahora ya les voy a hablar sobre los antecedentes. Nosotros tenemos antecedentes nacionales e internacionales. Como antecedentes nacionales tenemos tres. El estudio de parasitosis intestinal en niños de preescolar del Colegio Anexo San Francisco de Asís en Bogotá en el año 2015.
Como segundo, tenemos la prevalencia de parasitosis intestinal y factores relacionados en varias poblaciones del oriente antioqueño. Este trabajo fue realizado en 2015. Y por último, la prevalencia de parasitismo intestinal en niños menores de 5 años, agentes etiológicos y tratamiento. Este trabajo fue realizado en 2017 en Bogotá, Colombia. A nivel internacional tenemos también 3. La hiperendemicidad de fasciolisis humana en Valle del Mantaro, Perú. Ellos se centraron más que todo en los factores de riesgo de la infección por fasciola hepática. También tenemos la influencia de las parasitosis intestinales y otros antecedentes infecciosos sobre el estado nutricional antropométrico de niños en situación de pobreza. Este trabajo fue realizado en 2008 en Carabobo, Venezuela. Y por último, parasitosis en nutrición en niños de 1 a 4 años de la comunidad del Nuevo Pueblo, Apodaca, Nueva León, en el año de 1992. En el primer capítulo ubicamos más que todo qué son los parásitos y el hábitat de los parásitos. Un parásito es un organismo que habita dentro de otro organismo huésped y se alimenta a expensas de este, generándole inconvenientes. Estos organismos generalmente habitan en seres vivos mucho más grandes que ellos. Hay 3 tipos de parásitos que le dan al ser humano enfermedades como lo son los protozoos, los helmintos y los ectoparásitos. El hábitat. Estos organismos suelen habitar principalmente en superficies poco higiénicas y con presencia de heces de animales, como lo son la tierra, los lagos, las aguas estancadas, etc. Y además en alimentos que no fueron limpiados de la forma correcta. En el segundo capítulo nos basamos más que todo en las causas y los síntomas. Sintomatología. Los síntomas son esas señales de nuestro cuerpo que nos indican que algo no está funcionando de la forma correcta o que va a suceder dentro de un futuro. En el caso de los parásitos encontramos dentro de los más comunes prurito anal, la irritabilidad, el dolor abdominal, la debilidad y la pérdida del apetito. Consecuencias en el cuerpo. Dentro de las consecuencias encontramos que los parásitos pueden causar deficiencia en el aprendizaje y función cognitiva. Esto es algo que se debe evitar a toda costa para garantizar una mejor salud. Esto se da principalmente en los niños, quienes son los más afectados al estar en plena etapa de crecimiento. Poliparasitosis. La poliparasitosis ocurre cuando dentro de un huésped encontramos más de un tipo de parásito alimentándose de este, generando así un riesgo. Capítulo 3. En este se tratan los parásitos en los niños. Primero hablamos sobre las edades frecuentes en las que los niños comienzan su vida escolar, ya que en esta época los niños es más frecuente que ellos tengan la posibilidad de adquirir parásitos, ya que ellos todavía no cuentan con los anticuerpos necesarios para poder cuidarse. Además que todavía no tienen esos hábitos saludables que necesitan para vivir. Como segunda instancia tenemos la proliferación de parásitos, donde vemos que los padres son los responsables quienes les enseñan a los niños el buen lavado de las manos, cómo comer y dónde comer, entre otros hábitos. Pero no siempre esta enseñanza se realiza de la mejor manera, puesto que los niños no lo aplican de manera correcta en la escuela. Como tercera instancia tenemos las circunstancias de mayor riesgo. Como todos sabemos, el agua es vital para todos, pero no siempre el agua que nosotros ingerimos, y en especial los niños, no tienen la purificación o el tratamiento necesario para esta ser limpiada de bacterias y parásitos. Por ello se vuelven un foco de infección y muchas veces terminan causando enfermedades, en especial en nuestros niños. Como última instancia tenemos los métodos de higiene, lo que se basa en que los padres no siempre cuentan con la información necesaria o el conocimiento para enseñarle a los niños de qué manera tienen que lavarse las manos
o cómo tienen que comer o dónde tienen que comer, puesto que ellos no tuvieron esa información a la mano. Cuarto capítulo. Control y prevención. Primero, casos de contagios de parásitos. La adquisición de parásitos es algo muy común dentro de los humanos, especialmente en la etapa de la niñez, donde encontramos una mayor morbilidad, en la cual influyen muchos factores externos. Bueno, con morbilidad hablamos de la cantidad de personas que se enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación al total de la población. Esto es muy frecuente en los niños ya que ellos están en una etapa de sus vidas donde la exploración de su entorno es algo fundamental y esta exploración debe de ser realizada en un entorno libre de este tipo de organismos para que así ellos no adquieran estas enfermedades. Segundo, método de prevención contra el contagio de parásitos. Lo primordial es encontrar dentro de los lugares los factores asociados a la presentación de parasitismo intestinal en la zona y en la población de estudio, así como la frecuencia de infección y agentes parasitarios, permitirá plantear medidas sanitarias para el control y prevención acordes. Es importante saber cuáles son las áreas implicadas o que pueden generar la parasitosis en los niños, porque así podemos realizar una debida limpieza de estas y así asegurar de que la situación no se dé o se repita. Tercero, control de entornos. Encontramos una variedad de mecanismos para la erradicación de posibles hábitats de estos organismos. En los entornos regulares de los niños lo único necesario es una buena limpieza de aquellas zonas que puedan implicar un riesgo mayor. Como mencioné anteriormente, es fundamental que los niños se desarrollen y realicen todas sus actividades diarias en un entorno libre de este tipo de organismos. Por lo tanto, es importante que en las áreas de recreación se mantenga una debida limpieza. Métodos de concientización. Aquí se incluye esas charlas y explicaciones hacia los niños sobre hábitos saludables a la hora de alimentarse, lavarse las manos de manera correcta y constante para prevenir enfermedades. Es importante que los niños, además de mantenerles un área limpia para ellos desarrollarse en esta primera etapa de sus vidas, también es importante que ellos se les inculque estos hábitos de limpieza para que así puedan en un futuro tener cuidado con su propio cuerpo. Aquí encontramos las referencias, que son la parte de la bibliografía donde nos basamos para la realización de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.